Saludos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos aquí con nuestro compromiso y con nuestra cita con la palabra de Dios, con nuestro compromiso y cita con el Señor, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice que la Biblia es lo que sale de su boca y eso es la confianza que nosotros tenemos, que lo que estamos leyendo es Dios mismo hablándonos a nosotros. Amén. Así que qué bueno que están aquí. Vamos a estar leyendo Mateo 10, ¿verdad? Nosotros estamos estudiando todo el libro de Mateo y Mateo tiene 28 capítulos. Así que usted no se me raje. Usted y yo vamos a leer todo el libro de Mateo juntos, ¿sí? Hasta el capítulo 28. Eh, y siempre con mucho entusiasmo y con mucha alegría para saber, Señor, ¿qué tú me quieres decir hoy? ¿Verdad? Dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra nos ilumina el camino. Cuando apagamos las luces, no vemos nada. Y la palabra dice que la palabra es una lámpara que nos guía el camino, ¿verdad?, que debemos tomar. Seguimos con el capítulo 10 que dice Jesús envía a sus discípulos y como siempre voy a tratar de hablar lo menos posible porque la misma palabra nos habla a usted y a mí. El resumen, un breve resumen del capítulo 10 es Jesús llama a sus discípulos, llama a sus 12 discípulos, eso es lo que vamos a ver en Mateo 10. Jesús llama a sus 12 discípulos y les da poder para sanar y echar fuera el mal. Los envía a predicar el reino de Dios y les dice que no siempre serán bien recibidos. ¿Okay? Les recuerda que no deben tener miedo porque Dios está con ellos y los cuida. Luego de leer el capítulo 10, voy a compartir un mensaje de Dios para ti y unas preguntas reflexivas. Pero vamos a leer el capítulo, luego los comentarios bíblicos, que es bien importante porque nos describe lo que significa ese capítulo 10. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que vamos a compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos des discernimiento para entender esta palabra y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si hay alguien en este momento que tiene ansiedad, tiene preocupación, yo te pido, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Jesús, que es el príncipe de paz, les dé paz en esta hora y les ayude a buscar un espacio, a sentarse, a acostarse, a buscar un lugar donde pueda escuchar esta palabra, porque esta palabra nos quiere hablar a todos. Ayúdanos a escucharla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y leemos el capítulo 10 de Mateo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús envía a los 12 discípulos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo,
Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Leeremos: Jesús les advierte a los discípulos que serán perseguidos. Disculpa. Perdón. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Amén. Ese es Jesús, ¿verdad? Que vendrá. Cristo viene. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor.
Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, nos dice el Señor. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Eso se lo explicaré luego, ¿verdad? Cuando hablemos sobre los comentarios bíblicos. ¿Por qué he venido? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Muchas veces eso ocurre. El que ama a padre o madre más que a mí, nos dice Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando leemos esta palabra hay que pedirle discernimiento al Señor para poder entenderla y no malinterpretarla. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, nos dice el Señor. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, que es el Padre. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora vamos a leer los comentarios bíblicos, explicando la palabra del Señor, que a veces tenemos duda de lo que pueda decir algunas de estas palabras, pero toda es escrita por Dios y algo importante nos quiere decir. Abramos nuestro corazón para decir: Señor, no entendí esto, ¿qué quiere decir? Pues Él nos va a explicar, Él nos explica. Amén, Él nos revela la verdad y esa verdad nos hará libre. Dice así los comentarios bíblicos: Jesús llamó a sus 12 discípulos, no los reclutó ni los obligó, ni les pidió que fueran voluntarios. Los escogió para que los sirvieran de una manera especial.
Cristo también nos llama a nosotros. Él, nos, Él no nos obliga a hacer algo que no querramos. Podemos elegir unirnos a Él o quedarnos atrás. ¿De qué manera responde al llamado de Cristo? ¿De qué manera usted responde al llamado de Cristo? La lista de los 12 discípulos no proporciona muchos detalles, tal vez porque no había nada impresionante que contar. Jesús llamó a personas de todo nivel social: pescadores, activistas políticos, cobradores de impuestos. Llamó a gente común y a líderes no convencionales, a ricos y a pobres, a gente educada y gente inculta. Hoy en día hay quienes piensan que solo ciertas personas son aptas para seguir a Cristo, pero esa no fue la actitud del Maestro. Dios puede usar a cualquier persona, no importa cuán insignificante parezca. Si en algún momento duda de su capacidad para marcar la diferencia, recuerde que Dios usa a gente común y corriente para llevar a cabo su obra extraordinaria. Bartolomé es probablemente otro nombre para Natanael, a quien podemos conocer en Juan 1, del 45 al 51. Tadeo también es conocido como Judas o Judas, hermano de Jacobo. La lista con los nombres de los discípulos también se encuentran en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Hechos. Simón el cananista pudo haber sido miembro de los Zelotes, un partido político radical que luchaba por el derrocamiento del gobierno romano de Israel. ¿Por qué Jesús no envió a los 12, a los discípulos, a los gentiles ni a los samaritanos? Un gentil es una persona no judía. Los samaritanos eran los descendientes de las uniones entre los israelitas que no fueron desterrados por los asirios y otra gente que los asirios trasladaron allí de otras partes del imperio. Jesús les ordenó a sus discípulos que fueran solo a los judíos, porque Él vino primero a los judíos. Eso está en Romanos 1:16. Dios los había escogido para que le hablaran al mundo acerca de Él. Discípulos y apóstoles judíos predicaron las buenas nuevas del Cristo resucitado en todo el imperio romano, y poco después los gentiles se unieron en masa a la iglesia. La Biblia enseña con claridad que el mensaje de salvación de Dios es para todos. No importa de qué raza, sexo o nacionalidad sean las personas. Los judíos esperaban que la llegada del Mesías marcara el comienzo de su reino. Esperaban un reino político y militar que los liberara del yugo romano y restableciera la gloria que habían experimentado bajo los reinados de David y Salomón. Sin embargo, Jesús hablaba de un reino espiritual. Las buenas nuevas de hoy son que el reino de Dios todavía está cerca. Jesús, el Mesías, ya comenzó su reinado en el corazón de sus seguidores. Un día su reino será establecido físicamente sobre toda la tierra.
Entonces ya no habrá más maldad y todos viviremos en paz. Jesús les enseñó a sus discípulos un principio que guiaría su ministerio. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Así como Dios ha derramado sus bendiciones sobre nosotros, también nosotros debemos dar a los demás nuestro tiempo, nuestro amor y posesiones con generosidad. Amén. Jesús dijo que quienes ministran deben recibir sustento. Los discípulos podían esperar recibir alimento y albergue a cambio de su servicio espiritual. ¿Quién lo ayuda a usted espiritualmente? Asegúrese de siempre proveer para los pastores, misioneros y maestros que sirven a Dios al servirlo a usted. En Marcos 6:8 Jesús les dice a sus discípulos que lleven un bordón, pero aquí y en Lucas 9:3 les dice que no. Jesús pudo haber querido decir que no llevaran provisiones adicionales. En resumen, el principio era que debían salir listos para trabajar y viajar sin el exceso de bienes materiales. Eso es lo que Jesús quería decir, ¿verdad? ¿Por qué les dijo Jesús a sus discípulos que debían sacudirse el polvo de los pies si una ciudad u hogar no los recibía? Cuando salían de las ciudades gentiles, los judíos piadosos a menudo se sacudían el polvo de los pies para mostrar su separación de las prácticas gentiles. Si los discípulos se sacudían el polvo de los pies de un pueblo judío, sería una indicación de que se separaban de los judíos que rechazaban al Mesías. Ese gesto era para mostrarle a la gente que estaba tomando una decisión equivocada y que la oportunidad para reconocer a Cristo quizás no se les presentaría otra vez. ¿Es usted receptivo a la enseñanza de Dios? Si hace caso omiso al llamado del Espíritu, podría no presentársele otra vez. Amén. Hay que aprovechar cuando usted escucha la palabra del Señor, ¿verdad? Y no decir, ay, pues mañana es otro día. Si hoy usted siente que el Señor lo está llamando, responda hoy en el nombre de Cristo. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego del cielo a causa de su maldad. Los que escuchan el Evangelio y lo rechazan tendrán un destino peor que el de la gente perversa de esas ciudades, las cuales nunca oyeron las buenas noticias. La oposición de los fariseos sería violenta como los lobos feroces. La única esperanza de los discípulos sería la protección de su pastor. Nosotros también podríamos enfrentar hostilidad así. Al igual que los discípulos, no debemos tener una actitud como de ovejas, sino de ser sensibles y prudentes. No debemos ser crédulos e ingenuos, ni tampoco embusteros. Debemos mantener un equilibrio entre la sabiduría y la vulnerabilidad para llevar a cabo la obra de Dios. Tiempo después, los discípulos experimentaron estas dificultades.
no solo fueron perseguidos por los gobiernos y las autoridades, sino también por sus amigos y familiares. A menudo vivir para Dios acarrea persecución, pero con esta viene la oportunidad de proclamar las buenas nuevas de salvación. En tiempos de persecución podemos sentirnos seguros porque Jesús ha vencido al mundo y quienes se mantengan firmes hasta el fin serán salvos. Amén. Usted y yo nos mantengamos firmes hasta el fin. Jesús le dijo a sus discípulos que cuando fueran arrestados por predicar el Evangelio, no se preocuparan por lo que debían decir en su defensa. El Espíritu de Dios hablaría por medio de ellos. Esta promesa se cumplió en Hechos 4 del 8 al 14 y en otros lugares. Algunos creen erróneamente que esto significa que no tenemos que prepararnos para presentar las buenas nuevas, porque Dios se encargará de todo. Sin embargo, las Escrituras enseñan que debemos prepararnos y estar listos para dar respuestas bien pensadas. Eso está en Colosenses 4:6. Jesús no está diciendo que dejemos de prepararnos, sino que dejemos de preocuparnos. Perseverar hasta el fin no es una manera de ganar la salvación, sino que es la prueba de que una persona se ha entregado a Jesús. La persistencia no es un medio para obtener nuestra salvación, es el resultado de una vida genuinamente consagrada. Belcebú, también conocido como el príncipe de los demonios, es Satanás. Los fariseos acusaron a Jesús de valerse del poder de Belcebú para expulsar demonios. A veces lo bueno es llamado malo. Si a Jesús, siendo perfecto, lo llamaron malo, sus seguidores deben esperar acusaciones similares. Pero quienes se mantengan firmes serán vindicados. A usted y a mí también nos dirán de todo. Si a Jesús le dijeron eso, ¿qué nos dirán a nosotros? Cosas peores. Jesús dice que Dios se da cuenta de todo, incluso de lo que ocurre a los pajarillos, y usted es más valioso para Él que cualquier ave, tan valioso que envió a su único hijo a morir por usted, ¿verdad? Que eso está en Juan 3:16. Así de importante es usted, que el Señor Dios Todopoderoso envió a su Hijo a morir en una cruz por usted y por mí, por amor, por el perdón de nuestros pecados, para que recibamos ese regalo. Y al recibirlo, Señor, gracias por este regalo de tu Hijo, somos salvos. Amén. Y tendremos en su momento vida eterna. Por lo tanto, debido a que es tan valioso para Dios, no tiene por qué temer a las amenazas ni a las pruebas difíciles. Estas jamás podrán separarlo del amor de Dios ni desalojar al Espíritu Santo de su vida. Sin embargo, esto no quiere decir que Dios no lo dejará experimentar pruebas en su vida. Vamos a experimentar pruebas. La manera de verificar si algo es resistente y duradero es poniéndolo bajo la prueba del uso diario y frecuente. Las personas que se mantienen firmes por Cristo a pesar de sus dificultades son sus verdaderos seguidores y recibirán grandes recompensas.
Cualquier persona que reconozca a Jesucristo al confesar públicamente en su fe en Él o declarar su lealtad a Él, será reconocida por Cristo delante de su Padre en el cielo. Los discípulos de Jesús serían llevados ante los tribunales y tendrían que afirmar públicamente que eran sus seguidores, lo cual los ponía en peligro de muerte. El discipulado genuino siempre involucra reconocer a Jesucristo, ya sea que enfrentemos o no algún tipo de presión o persecución. Jesús no vino a traer la clase de paz que pasa por alto los desacuerdos profundos simplemente para tener una armonía superficial. Habrá conflicto y animosidad entre los que siguen a Cristo y los que no lo hacen. Sin embargo, tenemos la esperanza de que llegará el día cuando habrá paz verdadera y permanente. Seguir a Cristo puede separar amigos y a seres queridos. Jesús no estaba fomentando la desobediencia a los padres ni los conflictos en el hogar. Estaba diciendo que su presencia exige que las personas tomen una decisión, ya que algunos elegirán seguir a Cristo y otros no. Será inevitable que surjan conflictos, van a surgir conflictos, ¿verdad? Y cada uno de nosotros que le servimos al Señor recordamos en algún momento, sí, yo tuve conflictos con mi mamá, ¿verdad? O quizás alguno de ustedes tuvo conflicto con un amigo o una amiga que va a ir para la iglesia, que ya no bebes, que, que le sirves al Señor Jesús, ¿cómo va a ser? En ocasiones yo había escuchado que me decían a mí, pero qué ignorante, que tú crees en Jesús. Van a decirnos muchas cosas, que tú crees en la palabra, vas a escuchar muchas cosas, ¿verdad? Y vamos a decidir si creo, si tengo fe. eh, y entonces tenemos que seguir lo que creemos, ¿verdad? No obligamos a nadie y respetamos la decisión de todos y esperemos que ellos también respeten la decisión nuestra. Al tomar nuestra cruz y seguirlo, nuestros valores, nuestra moralidad y nuestras metas nos separarán de los demás. Cristo nos llama a una misión que es superior a la comodidad y tranquilidad de esta vida. El amor a la familia es una ley de Dios, pero aún este amor puede llegar a ser egoísta y utilizarse como una excusa para no servir a Dios o realizar su obra. No descuide a su familia, ¿verdad? Dios no quiere que descuidamos a nuestra familia, a nuestros esposos, nuestros hijos. Son importantes para Dios, pero recuerde que su compromiso con Dios es aún más importante. Dios sabe, Dios debe ser su primera prioridad, ¿verdad? Nuestros estudios son importantes, nuestro trabajo es importante. Hay muchas cosas importantes, pero ¿cuál es tu prioridad? Hubo un tiempo en mi vida donde yo estaba tan ocupada que yo le decía, Señor, es que yo no tengo ni tiempo para leer tu palabra. Y era, no, o sea, me levantaba temprano a llevar los nenes a la escuela y siempre tenía un corre y corre. Y entonces por la noche también los buscaba y llegaba tarde y cuando empezaba a orar me quedaba dormida. O sea, yo no veía espacio en mi itinerario para orar ni para leer la palabra de Dios. Y Dios me mostró, yo, Señor, ¿qué hago? Y Dios me mostró que al mediodía, cuando yo estuviera almorzando, que yo separara tiempo para él. Y yo veo, o sea, que son cosas sencillas que uno dice, pero
Es que eso es sencillo, pero yo no lo podía ver. Dios me lo tuvo que señalar y ver. En tu hora de almuerzo, saca media hora, habla conmigo, lee la palabra. O mientras tú almuerzas y ves, almuerza conmigo. Y yo dije, wow, qué hermoso. Y esos almuerzos fueron los almuerzos más lindos de mi vida, que yo, que Dios me mostró eso tan bonito, que Él quería almorzar conmigo, ¿verdad? Y que yo en ese momento pudiera leer y orar y hablar con Él. Y así lo hice por muchos años y vi milagros hermosos en mi vida y en mi familia. Tomar nuestra cruz y seguir a Jesús significa estar dispuestos a identificarnos con Él públicamente. A veces yo estaba almorzando en lugares concurridos y yo con la Biblia ahí leyendo la palabra de Dios y yo veía personas que yo solita en una mesa y las personas como que me miraban, pero estaba haciendo lo que Dios quería que yo hiciera. No lo estaba haciendo para que nadie me viera. Estaba obedeciendo al Señor. Otras veces me encerraba en oficinas aparte y nadie me veía. Pero eso es lo importante, ¿verdad? No avergonzarnos del Señor y de su palabra. Así que estar dispuesto a identificarnos con Él públicamente y experimentar oposición e incluso el sufrimiento y la muerte por amor a Él. Los misioneros, muchos de ellos han muerto, han dado su vida. Sus discípulos aquí dieron su vida por Jesús. A veces pensamos, no, eso es en el tiempo de antes, pero cuán dispuestos estamos nosotros a dar nuestra vida por Él, ¿verdad? Siempre y cuando que el Señor quiere que cuidemos a nuestra familia y todo a nuestro alrededor. Él nos va a ayudar para que podamos cumplir con todo eso. Este versículo es una declaración positiva y negativa de la misma verdad. Si nos aferramos a esta verdad, podemos perdernos lo mejor de Cristo en este mundo y en el venidero. Cuanto más amemos los beneficios de esta vida, por ejemplo, el tiempo libre, el poder, la popularidad, la seguridad económica, cuanto más amemos todas esas cosas, más nos daremos cuenta de los vacíos que son. Por lo tanto, la mejor manera de disfrutar la vida, escucha bien esto, la mejor manera de disfrutar la vida es eliminando nuestro deseo intenso y egoísta por los beneficios terrenales y ser libres para seguir a Cristo. Así experimentaremos los beneficios de seguir a Cristo en esta vida y heredaremos la vida eterna. Nuestro amor a Dios puede medirse por la manera en que tratamos a los demás. El ejemplo de Jesús de darle un vaso de agua a alguien que posiblemente no podrá reciprocar el favor es un buen modelo de servicio desinteresado. Dios considera que cada buena acción que hagamos o no hagamos como si fuera para Él. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Él. Le servimos a nuestro jefe, le servimos a nuestros maridos, le servimos a nuestros hijos, a los vecinos, como si fuera para quién, para Él, para Dios. ¿Hay algo que pudiera hacer desinteresadamente por otra persona en el día de hoy? Aunque nadie lo vea hacerlo, Dios lo verá. Esto es un mensaje para usted. Jesús nos llama a compartir su mensaje con valentía. Aunque haya dificultades, Dios siempre está cerca. Reflexionemos en esta pregunta. Número 1.
¿Qué instrucciones dio Jesús a sus discípulos al enviarlos? ¿Cómo se aplican hoy a su vida y a mi vida? ¿Qué significa ser como ovejas en medio de lobos? ¿Qué promesas dio Jesús a quienes enfrentan persecución por su nombre? ¿Qué significa para ti tomar tu cruz y seguir a Cristo? ¿Cómo puedes vivir con valentía y fe sabiendo que hasta los cabellos de tu cabeza están contados por Dios? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el capítulo 10 de Mateo que nos habló, Señor, de las cosas que nos podrían ocurrir cuando te servimos a ti. Y Señor, también en esta hora, si hay alguien que nos esté escuchando y no está seguro si te sirve a ti, si hay alguien que nos esté escuchando y dice, ¿cómo yo puedo ser hijo de Dios? Si hay alguien que tiene duda si es o no es tu hijo, si te ha o no te ha abierto su corazón, si tú vives en ellos o no, si son salvos o no. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que en esta hora esa persona pueda hacer esta oración y decirte, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, perdona mis pecados. Padre, entra en mi corazón. Yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios. Yo reconozco que Jesús murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Y yo reconozco que Jesús vino y es un regalo que tú nos das para que nosotros aceptemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Y yo acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y te pido, Señor, que tú vivas en mi corazón, que tú me muestres el camino a seguir, que tú me ayudes a vivir para ti, Señor, de ahora en adelante. Y yo te doy gracias, Señor, por haberme salvado. Y yo te doy gracias, Señor, por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a buscar una iglesia donde yo pueda leer tu palabra, donde yo pueda estudiar tu palabra, donde yo pueda crecer, donde yo pueda ser bautizado, donde yo pueda tener una familia extensa, una familia espiritual, Señor, donde yo pueda tener un pastor que me guíe, que me ayude a seguir hacia adelante perseverando, donde yo pueda servirte a ti, Señor, donde yo pueda descubrir mis dones y talentos, los talentos que tú me has dado, que yo pueda ponerlo al servicio tuyo, Señor. Gracias, Padre, porque en esta hora, en este día 5 de agosto del 2025, yo he hecho la oración de confesión delante de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque ahora soy templo del Espíritu Santo y puedo decir que soy un hijo, una hija de Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús he orado. Gracias, Señor, por todos los que nos están escuchando. Gracias, Señor, por Puerto Rico. Siempre te presentamos nuestra islita del Cordero. Señor, pasa tu mano. Señor, camina sobre cada casa, sobre cada pueblo, sobre cada casa que tenga necesidad, Señor, que allí tú estés defendiendo, Señor,
a los puertorriqueños, defendiéndonos a nosotros, y tú nos sigas ayudando, Señor, que mucho talento hay en nuestro país. Ayúdanos, Señor, a ponerlo a tus pies, Señor, que podamos servirte a ti, que te honremos y te glorifiquemos con nuestros talentos, Señor, los talentos que tú nos has dado. Señor, continúa bendiciendo y usando a nuestro pueblo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.